Hola, soy Viviana Papini y voy a leer un capítulo escrito por Florencia Carbajo para el libro Maestras Argentinas. María Fernanda Cañas. Enseñar en las Islas Malvinas. En la actualidad y a nivel mundial, la educación a distancia es un hecho. Hoy podemos vernos, comunicarnos principalmente mediante Internet, a través de distintas plataformas virtuales que ésta nos provee, una manera alternativa de transitar estudios en momentos o situaciones donde el ir a la escuela a aprender se imposibilita. Cuando ese necesario contacto real con seños o profes se ve muy lejano y la escuela tiene que repensar otras estrategias para llegar a sus estudiantes. En pleno siglo XXI, en medio de una cuarentena por atravesar un momento pandémico, cuando aparecen limitaciones en la implementación estratégica del uso de la tecnología, nos vemos obligados a recurrir a otros mecanismos, como la entrega de material a los estudiantes en formato papel y en ocasiones quizás más aisladas, la transmisión de programas radiales. Con los recursos que tenemos a nuestro alcance, los docentes sostenemos en los barrios ese vínculo tan importante con el alumnado y las familias. Esta situación de educadores dándose sus mañas para llegar a los estudiantes como se pueda y moldeándose a las demandas y necesidades de la comunidad con las herramientas que disponen, atraviesa la escuela pública y nos introduce al eje de este capítulo, creando una suerte de paralelismo con la deslumbrante historia de una maestra argentina que, viajando en el tiempo unos 50 años atrás, también supo hacer escuela a la distancia. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque la docente María Fernanda Cañas, recién recibida, fue elegida para viajar a las Islas Malvinas en 1974 con el fin de desarrollar allí su actividad docente, y para vincularse con sus estudiantes debió implementar un sistema de enseñanza-aprendizaje a través de las tecnologías de la información y comunicación de la época. Esta inédita experiencia contaba con una larga historia detrás, la de los reclamos argentinos por la soberanía sobre las islas desde 1833, año en que fuerzas militares de Gran Bretaña invadieron y ocuparon ese territorio, desalojando al gobernador Luis Bernet y un puñado de argentinos que allí residían. Reivindicación de la soberanía que también recorrió la currícula escolar, pudiendo señalarse entre sus hitos el Manual de Historia Argentina de Vicente Fidel López, cuya primera edición es de 1896 y que tuvo amplia circulación en las escuelas normales donde se formaban las maestras. La edición oficial y distribución en las escuelas del país en 1934 de la obra Las Islas Malvinas de Paul Grusac, dispuesta por una ley presentada por el senador Alfredo Palacios, y la elección de la composición musical Marcha de las Malvinas, con letra de Carlos Obligado y música de José Thierry, en un concurso organizado en 1941 por la Junta de Recuperación de Malvinas. El arribo del peronismo al gobierno en 1946 acentuó las iniciativas para instalar con fuerza el reclamo de soberanía. Se fijaron entonces normas para la cartografía nacional, que hicieron obligatoria la inserción del sector antártico, incluyendo las Islas Malvinas, en todos los mapas de la República Argentina. Merece destacarse el papel desempeñado por la maestra fueguina
Esther Fadul, quien presentó en 1954, al ser electa diputada nacional, el primer proyecto de provincialización de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, iniciativa que quedó trunca con el golpe cívico-militar de 1955. Fue justamente Fadul quien, electa nuevamente como diputada en 1973, iba a poner todo su empeño en lograr la enseñanza del español a los niños de las islas. Se daba por entonces un marco favorable, dado por la Resolución 3160 de las Naciones Unidas, del 14 de diciembre de 1973, y por la existencia de negociaciones para la transferencia de la soberanía de las islas, luego de que se firmase una declaración conjunta referente a comunicaciones entre las Islas Malvinas y el territorio continental argentino. Al llegar al gobierno en su último mandato, en 1974, Juan Domingo Perón impulsó y concretó un importante proyecto por el cual las Malvinas podrían proveerse de gas, petróleo, verduras y frutas frescas de Argentina, productos que no tenían hasta entonces. Para ello, sus pobladores precisaban aprender el español. Se estableció un acuerdo por el cual el gobierno argentino se haría cargo de los salarios de las maestras, mientras que el gobierno colonial local se comprometía a proporcionarles casa y combustible. Fue así que María Fernanda Cañas, tras recibirse y con apenas 24 años de edad, decidió anotarse junto a su hermana en este proyecto para dar clases de español a los niños malvinenses, y resultaron elegidas. ¿Con qué paisajes se encontraron las jóvenes hermanas al arribar a tan recóndito lugar? Para darnos una idea, podemos citar la descripción de María del Carmen Malbrán, que en ese mismo momento fue enviada por el gobierno argentino para estudiar el sistema educativo local. El aspecto de la ciudad de Puerto Stanley era de una población pequeña, limitada a un perímetro de pocas cuadras, muy limpia, silenciosa, con una espléndida vista de la bahía y de la costa opuesta, en la que se avisoraban elevaciones montañosas de escasa altura. Los innumerables pájaros que se veían en la costa daban al paisaje un aspecto característico, con una serie de pequeños muelles, la mayoría fuera de uso. Cuando el sol brillaba, la vista adquiría gran lucimiento y podía recorrerse la ciudad sin que importaran los efectos de la baja temperatura. La edificación era similar a la de las comunidades rurales inglesas, con amplios ventanales sin persianas, y se mantenía en buen estado de conservación pese a las inclemencias climáticas. Informa también esta autora que la población de las islas superaba apenas los 2.000 habitantes, la mitad de los cuales residían en la capital, mientras que el resto se distribuía más o menos igualmente en los establecimientos campestres de cría de ovejas, principal fuente de alimentación de los isleños. Las maestras Cañas enseñaban a estudiantes de primaria y secundaria de la escuela de Puerto Stanley, Puerto Argentino, que pasaron a tener el español como materia obligatoria. Y continuando con la comparativa del comienzo de este capítulo, ellas también dictaban sus clases por la radio local para los habitantes de áreas rurales. Las clases eran de español argentino y los materiales de estudio y ejercicios se enviaban a los establecimientos más lejanos por hidroaviones. En su programa radial, María Fernanda y su hermana realizaban diálogos con momentos de silencio para que los oyentes pudieran responder o practicar. También difundían música argentina. Su interesante historia comienza en Puerto Argentino,
donde las hermanas permanecieron por un año junto a otros 7 argentinos. En el primer momento ellas no imaginaban lo que iba a significar su transcurrir en las islas y el alto impacto que tendría. La vida en la isla comenzó siéndoles algo hostil. Fue dificultoso amoldarse a las condiciones ambientales, culturales y alimenticias, y la comunicación con el mundo dependía de un barco que iba y volvía cada 3 meses del Reino Unido y de un avión semanal que salía del Palomar, hacía una parada en Comodoro Rivadavia para luego arribar a las islas, permanecía unas horas allí y retornaba. Antes de emprender su viaje, María Fernanda tuvo una entrevista con el superintendente de Educación, quien le sugirió serrucho y hacha, sin darles más explicaciones de lo que iban a necesitar de ellas. Al experimentar la entrega de carne para alimentarse, entendieron el porqué de esa sugerencia misteriosa. El carnicero pasaba una vez por semana ofreciendo carne de oveja. Dejaba en la fiambrera un cuarto de animal y ellas tenían que serruchar la carne. Y el hacha era para la turba, que es el suelo de las islas de bajo valor calórico, pero que se usaba para calefaccionar la casa y para la cocina. Otra importante cuestión fue el clima. Si bien ellas conocían previamente la Patagonia, lo peor no era el frío ni el hielo, sino el viento. Les llevó un tiempo acostumbrarse. Sobre todo, superar los dolores de cabeza que no sabían a qué se debían y eran causados por el viento que soplaba constantemente. Por otra parte, comer verduras y frutos frescos era un lujo. A causa de esto, aprendieron a cultivar en su propio invernadero, al igual que a producir su propio pan, ya que los moldes de la panadería los engrasaban con grasa de oveja, y todo sabía a oveja, lo cual no era muy agradable. Las hermanas Cañas tuvieron que relacionarse con los isleños, que al comienzo fueron algo hoscos, pero luego la situación fue mejorando. Si bien nunca llegaron a sentir una agresión abierta y declarada, hubo en cambio ciertas actitudes que marcaban un desaire, las cuales provenían de grupos de personas que pensaban que cualquier contacto con el continente podría amenazar sus intereses. Eran los que más molestos estaban. Pero con el isleño propiamente dicho, que era mayoría, lograron establecer con el tiempo una conexión amable. La esposa del gobernador colonial británico también recibía clases particulares de las maestras argentinas, lo que ellas interpretaron como una medida política para demostrar que había que aceptar el proyecto. Algo muy significativo radica en que no solo enseñaban el español en los distintos niveles, ya que era una materia obligatoria en primaria y secundaria, sino que también se encargaban de transmitir la cultura argentina en la escuela, lo que hacía que la recepción fuera la habitual en cualquier contexto educativo. Algunos lo tomaban con más entusiasmo, otros no tanto. También enseñaban a adultos en 2 niveles, principiantes y avanzados. A esos cursos concurría una gran cantidad de gente. Había interés, ya que por ese entonces las comunicaciones con el continente eran bastante fluidas y frecuentes y se daban cuenta de que el idioma era necesario. Viviendo en las islas, las hermanas Cañas sufrieron una fuerte conmoción al recibir una noticia: la muerte del general Perón. En su memoria y homenaje, los 9 argentinos radicados entonces en Malvinas, junto a las autoridades coloniales de las islas, llevaron a cabo una misa en la iglesia católica de Saint Mary's. La experiencia en las islas fue de intenso impacto en la vida de estas hermanas trabajadoras de la educación, y cuando se fueron en 1975, lo hicieron seguras de que iban a regresar. Deseo que no lograron concretar.
10 años más tarde, María Fernanda Cañas ingresó al servicio exterior para cumplir con la función de embajadora. Aún inmersa en la búsqueda de la resolución de la disputa en torno a la soberanía, pensando en una lucha pacífica a través de las negociaciones y teniendo en cuenta los intereses y la forma de vida de las y los isleños, abocada en cuerpo y alma a este conflicto, sigue escribiendo su historia, haciendo escuela, haciendo patria en nuestras Islas Malvinas. Este capítulo fue escrito por Florencia Carbajo, profesora de Ciencias Biológicas y técnica en Industrias de Procesos, que se desempeña como docente en escuelas de nivel secundario de Rosario y Funes. Es delegada y representante sindical en Junta de Escalafonamiento del Nivel Secundario, integrante del movimiento Educadoras y Educadores por la Soberanía Pedagógica y de la Comisión de Educadores de Más Patria. Espero que hayan disfrutado de la lectura. Yo soy Viviana Papini, vicedirectora de Escuela Primaria, profesora de Ciencias de la Educación en Institutos Superiores de Formación Docente de Rosario y Villa Gobernador Galvez. También integrante del movimiento Educadoras y Educadores por la Soberanía Pedagógica y Comisión de Educadores de Más Patria. La relación entre la población y nosotros fue evolucionando a través del tiempo. Yo no puedo decir que hayamos tenido nunca una agresión abierta y declarada. Había cierta cantidad de gente que, por ejemplo, si uno caminaba por la calle, ellos se cruzaban a la vereda de enfrente. Pero el isleño propiamente dicho, con el tiempo, ellos logramos establecer una conexión, digamos, amable, intercambio de recetas, charlas y demás. Maestras Argentinas, entre mandatos y transgresiones, reúne en un centenar de capítulos las trayectorias de maestras de todo el territorio nacional y de todas las épocas. El ámbito educativo pone en tensión los mandatos establecidos y las motivaciones propias de cada educadora, lo que confiere un particular dinamismo y riqueza a estas historias de vida. Algunas maestras fueron obedientes reproductoras del mandato estatal, otras eligieron rumbos críticos, problematizaron la tarea docente, abrevaron en teorías renovadoras, bregaron por la inclusión, desarrollaron experiencias de educación no formal, cargaron sobre sus espaldas las escuelas rurales, eligieron alfabetizar en villas y en contextos de encierro, o fueron pioneras en la educación para personas con discapacidad. Muchas rechazaron el modelo patriarcal que las limitaba al hogar y el aula, ocupando nuevos espacios en el periodismo, la literatura, el arte, la universidad, el parlamento y otros. Están presentes también las maestras que lucharon por la educación pública, común, laica y gratuita, y aquellas que, asumiendo su condición de trabajadoras, impulsaron la organización sindical. Asimismo, las que soñaron con una sociedad más justa y se transformaron en militantes socialistas, anarquistas, comunistas, peronistas o radicales, así como en feministas, ecologistas y defensoras de los derechos humanos. Ya en el siglo XXI llegan por primera vez a las aulas maestras de los pueblos originarios y disidencias sexuales. Todas estas historias van tejiendo la trama de una historia desde abajo de la educación en nuestro país. Maestras Argentinas es un proyecto colectivo. A las más de 80 autoras y autores de los diferentes capítulos se suman numerosos intérpretes que a través de la narración oral hacen posible este audiolibro. Eduardo Mancini y Mariana Caballero fueron los compiladores y la edición es una producción conjunta del Centro Cultural La Toma, la Asociación Civil Inconsciente Colectivo y la Cooperativa de Pensamiento Margarito Tereré. Este material es de difusión libre.